Con el objetivo de mitigar los problemas de sequía para esta temporada del año en la Ciudad de México y la zona metropolitana del Estado de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la titular de la Conagua Blanca Jiménez anunciaron acciones de trabajo conjunto para el cuidado del agua y la mejora en la distribución del líquido en el Valle de México. Esto se debe a que la temporada de lluvias no ha sido la esperada y el consumo de líquido aumenta en la capital del país y el Estado de México. Por ello también se lanzó un llamado a la ciudadanía para cuidar el agua. Hemos tenido un año con mayor sequía de la que se esperaba y por lo tanto se van a hacer algunos ajustes al sistema Cutzamala y un llamado a la población para que nos ayude en esta época en donde pues, se ha reducido el número de lluvias a cuidar el agua. La jefa de gobierno detalló que a partir de la próxima semana la Ciudad de México dejará de recibir 10 metros cúbicos por segundo para recibir 9 metros cúbicos por segundo, por lo que se trabajará en la reposición de pozos principalmente en la zona oriente. Se estima una afectación para 500,000 habitantes solo en la Ciudad de México. Por su parte, Blanca Jiménez agregó que la problemática de la sequía es a nivel nacional, aunque con zonas de mayor alerta. En amplias regiones del país se presentan ya condiciones de sequía extrema o categoría D3, y siendo las zonas más afectadas la cuenca del río Coatzacoalcos, la del Pánuco, así como la parte baja del río Grijalva y Usumacinta. En la Cámara, Javier Cordero para 21 Noticias, Enrique Muñiz.